La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Qué mañana de miércoles, entre el martes y el jueves. Mañana. Te asustaste, González. ¿Qué le pasó? Mañana con. ¿Viste? Este programa es como las películas de Luis Sandrini. Vos no viste Luis Sandrini, No. Marcelo tampoco, el invitado sí. Luis Sandrini era un actor que hacía tipo comedias dramáticas. Y capaz que en esta escena te reías porque el tipo hacía un chiste. Y en la escena siguiente te emocionaba y llorabas. Ah. Este programa tiene igual, ¿viste? Y Sí. hoy especialmente, Hoy estamos con así. la consigna, con el tema de conversación que hemos tirado, que ahora le vamos a preguntar en nuestro entrevistado. Así es. Primero lo vamos a saludar. Está en calidad de bioquímico e integrante del equipo médico del Banco de Sangre de la Cooperativa Eléctrica. No vamos a hablar de política. Otro día podrá ser. Gerardo Swin, bienvenido. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias. Buen día, Adrián. Buen día a la audiencia, a la radio. Charlamos con los oyentes todos los días, tiramos algún tema de conversación para opinar. A veces son preguntas más graciosas, a veces menos. Y esta es fuerte, la de hoy. Si te dicen... quedaran... Esa Ahí que está en la está, esa pantalla. es. Ya la había visto. Si te dice que te quedan 24 horas de vida, Gerardo, ¿qué harías? Y no mucho de lo que vine haciendo hasta ahora. O sea, en 24 horas no vas a poder solucionar lo que no hiciste, en mi caso, en 67 años de vida, ¿no? Y bueno, simplemente esperar, porque ya modificar no se puede. Decir, bueno, algunos pensarán, oh, le voy a decir a la gente que quiero, que la quiero. Y si saben que la querés, sí, la querés siempre, y a tus hijos, ¿qué le podés decir que no le hayas dicho hasta ahora? Claro. No sé, yo esperaría tranquilo. Tranquilo, eso sí, tranquilo. Tranquilo, y en mi caso, comiendo y tomando. Ahí está. Cosas que por ahí tenés que cuidarte ahora porque Sí, bueno, ahí sí, ¿viste? Ya está. Ahí ya está, total, ya está. tiramos la chancleta. Pero sí, como los presos esos que van a la pena de muerte, Claro, la dicen, última cena. ¿Qué querés comer? ¿Viste que dicen que en Estados Unidos la mayoría de los presos cuando piden la última voluntad piden comer hamburguesas? ¿Por qué? Porque yo que tienen una cosa cultural con la hamburguesa. Ah, Ah, mira. Sí, sí. Pero bueno, no lo llamamos a Swin para hablar de estas cosas. Lo llamamos porque la Cooperativa Eléctrica está realizando una campaña, se ha sumado la posibilidad de la donación de médula ósea. Que uno, desde el desconocimiento, si uno tiene mucho desconocimiento, esto suena como a, ¿qué? ¿Me van a sacar la médula? La médula, recordemos que es huesos. de los huesos. Y entonces uno le da un poquito de miedito. Claro. ¿Es para tener miedo? ¿De qué se trata, Gerardo? No, absolutamente no. En realidad, la donación de médula es la donación de un tejido, ¿no? De una persona sana a una persona que por alguna causa, alguna enfermedad, tiene su médula enferma. ¿Qué es un tejido? Vamos a empezar por desde lo bueno, básico. la médula en los seres humanos adultos, hay dos tipos, se diferencian en dos tipos. Uno que es una médula ósea grasa, que está en los huesos redondos, y una médula ósea roja, que está en los huesos planos, como el esternón, la cadera, las costillas, y esa es la que nos interesa en la donación. ¿Por qué? Porque esta médula roja es la que en las personas produce y fabrica las tres células que forman parte de la sangre: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, cuando ese tejido se enferma por alguna causa, que pueden ser neoplásicas, no neoplásicas, hay una serie de tratamientos médicos, entre los cuales el médico o el especialista tratante puede utilizar, cuando lo decida necesario, el trasplante de médula, que significa que a la persona que tiene su médula enferma, por distintos tratamientos médicos, se elimina esa célula enferma, esa médula enferma, se la elimina de sus huesos y luego se le trasplanta una médula de una persona sana.
¿En qué enfermedad? Me perdí en un momento Sí. de la explicación. ¿O por qué Sí. se enferma una médula? Claro, Ahí bueno, está. porque puede sufrir un tipo de cáncer como sufren otros órganos. Ajá. Por ejemplo, lo que más comúnmente la gente escucha nombrar son las leucemias. Sí. Leucemias, linfomas, que son procesos neoplásicos de las células de la médula. Cuando lo tenemos en otro órgano, tenemos un cáncer de otro órgano, de riñón, de Bien. hígado. De lo Para que sea. esos casos el trasplante de médula no sería útil. No, es solamente cuando la médula está comprometida. Y también en algún tipo de enfermedades autoinmunes, es decir, cuando el sistema inmunológico de una persona, en vez de reaccionar contra todo lo que es externo para defenderlo, por alguna causa reacciona y se vuelve en contra de su propio organismo. Su propio organismo ataca, Exacto. se ataca solo. El sistema defensivo inmunológico ataca a su propio organismo, a células de su propio organismo. En esos casos y en otros tipos de enfermedades más, el médico o el especialista tratante puede recomendar el trasplante de médula. Entonces, pero para que un donante pueda donar médula, también existe algo parecido como es en el trasplante de órganos. Tiene que haber una compatibilidad. Ah, no cualquier médula va para cualquier paciente. No, de ninguna manera. Entonces, por eso en este tipo de trasplantes de médula se está tratando de ampliar el listado de donantes lo más posible, tanto en el plano nacional como también en el plano internacional. O sea, todos los centros de ablación de órganos que trabajan en cada país hacen sus propias listas y luego las suben a una lista internacional. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos lo que se llama, vamos a darle un nombre científico y propio, que es el sistema de histocompatibilidad, los HLA, que eso se ve mucho en las informaciones cuando hay trasplantes de órganos o en este caso... Cada uno tiene un código. ¿Es un código eso? ¿Qué es? Es un código que recibimos genéticamente de nuestros padres y de nuestros antepasados del árbol genealógico. Son distintos, tienen distintas asignaciones con letras y números. Hay HLA1, HLA2, HL1, ABC. ¿Sería algo parecido a los grupos y factores de la sangre? Parecido, pero más amplio. Hay más variantes. Exacto. Entonces, cuando a la persona que va a recibir, que necesita recibir una médula, se le hace su HLA. Entonces, con ese sistema buscan en el listado de donantes quiénes son los que coinciden. Claro. Y es muy difícil encontrar el 100%. ¿Por qué? Porque justamente son personas genéticamente muy diferentes. Hay muchas variedades, entonces. Hay muchas variedades y se necesita, para el mayor éxito, la mayor compatibilidad. ¿Ha habido casos, Gerardo, de, no sé, niños que estaban transitando este cáncer de, por ejemplo, la leucemia, y mamás que trajeron al mundo a un hermanito para que sea el donante? ¿Eso vos ya lo sabés desde el embarazo o no? No, en ese caso, cuando son familiares, Sí. hay una compatibilidad, pero que no se llega al 100%. Ahí está. ¿Por qué? Porque cada persona, aunque sea cada hermano, Sí. recibe la mitad de un padre y la mitad de la madre, ¿no? Sí. Entonces, depende qué cromosoma recibió de la madre Claro. y cuál del padre, no siempre tienen la misma información genética. Los gemelos sí. Ahí está. Los gemelos univitelinos, que es ese óvulo que se divide en dos, son genéticamente iguales. Pero en el caso de hermanos que tienen esa condición del mismo padre y de la misma madre, no. Se suelen utilizar cuando no hay posibilidad de encontrar Otra. un donante del 100% Ahí está, en es. ningún lugar del mundo O sea, del país. aunque no sea el 100%, pongamos 95%, Lo probás no igual. tendrá las mismas chances de curarse, pero aumenta las posibilidades. Bueno, eso son en casos extremos cuando ya no hay posibilidad de prolongar la vida que no sea con un trasplante de médula. ¿Hay cantidad de donantes de médula, tantos como de donantes de sangre? Porque esto me parece que es algo nuevo, esto de abrir un banco de donantes de médula.
No, mira, no conozco la cifra, Adrián, pero se me hace que deben ser muchos menos, porque nosotros hace como banco de sangre que estamos funcionando 20, 21 años, Sí. y recién ahora se abre la Claro. posibilidad de ingresar a la donación de médula. Es Porque decir, hasta ahora, ¿cómo es el me procedimiento? parece que hay muchos más donantes de sangre que de médula. Claro. Hasta ahora el procedimiento, ¿cómo es? Por demanda. No sé, una persona necesita un trasplante, hay que salir a buscar quién le dona, como era antes, antes que existieran los bancos de sangre, supongo. O ¿Vos ya decís hay vos decís para la para sangre? para la médula. Para médula. No, es lo mismo que ahí interviene el INCUCAI. Interviene el INCUCAI como en la donación de órganos, ¿no? Interviene el INCUCAI. Entonces, por eso el paciente que está en espera de un trasplante tiene codificado su HLA. Entonces, cuando aparece un donante, en el caso de un órgano, un donante cadavérico, Claro. se hacen los HLA del donante y ven con quién coinciden y se empiezan a trasplantar los órganos. Claro. En el caso de la médula es lo mismo. O sea, este listado lo tiene el INCUCAI. Entonces, quienes necesitan trasplante de médula tienen que coordinar con el INCUCAI. Cuando aparezca un donante, ahí se puede hacer el trasplante. No sé si lo dijiste o no, pero la médula se extrae como la sangre, ¿es un líquido también? Hay dos maneras de que el donante puede donar la médula. Una es haciendo una punción en el hueso fino que puede ser el esternón, o se usa normalmente el de la cadera. ¿No es doloroso eso? No creo. Yo no doné nunca. Pero no viste gestos de dolor. No. Obviamente que debe haber algún tipo de anestesia y Claro. todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en ese caso es punzar la médula, se extrae con una jeringa, como es decimos que es un tejido esponjoso, líquido, entonces se puede extraer con una jeringa y eso después se inyecta al receptor a través de un suero. Ujú. Claro. Esas células de la médula viajan hasta los huesos, se implantan en los huesos, se empiezan a reproducir y ahí empiezan a producir glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas normales y sanos, ¿no? Entonces, realmente es un procedimiento fantástico, ¿no? Cuando uno lo piensa, Sí. decir, eliminar tu médula que está enferma, que no puede más, por otra médula sana, y que empiece a regenerarse y te empiece a producir todas esas células nuevas y sanas, es maravilloso, ¿no? Pensando en el... desde el Perdóname, punto- y la sí. otra forma es... Sí. Esa es una forma. Son dos Son métodos. dos. Esa es una forma y la otra es al donante. El donante elige cuál de las ¿Cuál dos formas. método? La otra es mediante una serie de inyecciones en varios días, se estimula a la médula del donante a que produzca células de la médula. Estas células salen a la sangre, entonces se le hace una extracción de sangre, se sacan las células de allí y se transfunden a la persona que lo necesita. En el banco de aquí de la cooperativa, de las cooperativas, cualquiera de los métodos, los dos están disponibles para... No, eso se realiza todo vía INCUCAI. No se hace acá. No, lo que nosotros estamos ofreciendo al donante de sangre del banco es que si él lo desea voluntariamente, altruistamente, como es la donación de sangre, Ujú. la posibilidad de ingresar al listado. Entonces, al paciente no se lo molesta más de lo que es la extracción de sangre, porque cuando uno va a donar sangre, nosotros sacamos la sangre en la unidad, en la bolsa, y después se sacan de una bolsita satélite unas 4 o 5 muestras en distintos tubos, que con eso se le hacen todos los análisis al donante, ¿no? Que no tenga ninguna enfermedad transmisible por transfusión. Bueno, uno de esos tubitos va directamente al INCUCAI. El INCUCAI se encarga de hacer toda esta histocompatibilidad, toda esta clasificación del donante y lo guarda. O sea, no hace falta hacer una extracción de nada. No, O sea, con la nada. sangre que dio... Cuando fue a donar sangre, directamente nosotros separamos un tubito, lo mandamos al INCUCAI y ya ingresa. Obviamente con la autorización del donante. Exacto. ¿Qué pasa, así como hay enfermedades que decías recién que son transmisibles por sangre, que no permiten la donación, con la médula es exactamente lo mismo? ¿O puede haber, no sé, alguien que tiene una enfermedad que no puede dar sangre, puede dar médula? Bueno, normalmente, ¿por qué se pide que sea donante de sangre? Porque
al ser donante de sangre y estar apto, ya has eliminado todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, porque si viene alguien que no quiere donar sangre y quiere donar médula, se complica el hecho de decir, hay que hacer una extracción solo para médula, hacer todos los estudios para médula, ¿eh? Y bueno, lo más simple y lo más económico es que el donante de sangre, que ya se le hace todo el estudio, también quiera ser donante de médula y ingresa al listado. De todas maneras, le van a repetir todo, si de acá a 10 años te llaman, le van a repetir todas las... Porque pudiste haber adquirido alguna Exacto. enfermedad, desarrollado alguna enfermedad. Sí. Y algo muy importante también, Adrián, que la ley de esta donación de médula lo establece, y el INCUCAI también. Una persona puede anotarse hoy como donante, puede estar 2, 3, 10 años sin que lo llamen. En ese periodo de tiempo, si en algún momento, por alguna causa, quiere retirarse del listado, lo hace, sin ningún cargo, sin ninguna consecuencia legal ni de ningún tipo. Incluso si lo llegan a llamar y por alguna causa o razón no quiere o no puede, él considera que no quiere, se retira y dice que no, y tampoco tiene ninguna consecuencia. Es decir, es muy permisivo justamente para que se anote la mayor cantidad de Para gente. esto entonces no rige el mismo sistema, o estoy equivocado. Yo tengo entendido que la ley argentina establece que todos somos donantes de órganos, salvo que expresemos que no queremos donar. ¿Es así? ¿Con la médula pasa lo mismo? No creo, Adrián, porque este es un caso diferente. No se puede realizar, yo entiendo que no se puede realizar En un cadáver. Exacto. Entonces hay que hacerlo sí o sí en vida. No es primero una eso. ablación. No. Pero fíjate vos que está referido para los otros tipos de órganos de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque ese sistema de donación que vos decís de la ley no alcanza a la sangre. O sea, Claro, es órganos nada más. claro, exacto, ¿no? Entonces, vos te pueden considerar donantes si vos no lo expresás, pero no de sangre, Bien. ¿viste? De los otros. Bien, por último, entonces, ¿cuál es el procedimiento para alguien que quiere ser donante de médula? Bueno, Aquí en Pose. primero, que lo llamen del banco de sangre a donar sangre. El requisito para el donante de médula es que tenga entre 18 y 40 años. Hay un límite máximo. De 18 a 40 años. Para donar sangre puede ser de 18 a 65 años. Claro. Pero para médula es de 18 a 40. Después va a seguir estando en el listado por las dudas. Aunque tenga más de 40. Sí, por si, vuelvo a repetir, aparece un caso en el mundo donde vos seas 100% compatible y estés en condiciones, te puedan hacer una extracción. Entonces, ser llamado para donar sangre, si él manifiesta la intención de donar médula, se llenan 2 planillas adicionales que son del INCUCAI y bueno, se envían esas planillas y la muestra al INCUCAI. Ahí ingresa al sistema, al listado de donantes, le hacen su perfil de HLA y lo guardan para cuando reciba alguna solicitud del INCUCAI del país, pueda compararlo y ver si puede ser compatible o no. Bien, ahora sí la última. En los últimos tiempos hemos visto varias veces campañas del Banco de Sangre para donar sangre, como extras, digamos, más allá de que regularmente te pueden llamar. ¿Qué pasa? ¿Hay menos donantes? ¿Hay mucha gente que renuncia, no alcanza la sangre? ¿Por qué se hacen estas campañas? Normalmente el banco de sangre, cuando cita a sus donantes, van ¿Acuden? la cantidad, sí, acuden. Puede que de 5 a lo mejor vayan 4 porque el día anterior se sintió mal, tuvo una enfermedad, tuvo fiebre que no tenía hace 3 días atrás cuando lo llamaron. Es ocasional. Las campañas que vos decís, Adrián, es porque nuestro banco de sangre de Pose está adherido al banco de sangre de Montevideo. Todos los bancos de sangre que estamos con el banco central, que es Montevideo, tenemos
un reaseguro de nuestros pacientes cuando van a Córdoba o a otro lugar, de que le proveen la sangre la Fundación Banco de Sangre de Córdoba. Entonces, la fundación cada tanto viene y recoge a lo mejor 20, 30 unidades y se las lleva para abastecernos a nosotros Claro, cuando porque el necesitamos. procedimiento, yo me ha pasado con un familiar, en el Allende, por ejemplo, no reciben No. sangre de bancos, de otros bancos. Ah. Entonces, reciben de donantes en pie, que se llaman. Exacto. Esa fundación consigue 10 donantes, los que te hagan falta, los lleva. Pero después, a vos que estás afiliado al Banco de Sangre de Pose, dices, La viene che, a buscar. yo 10 unidades, necesito esas 10 unidades. Ahí es cuando se hacen estas campañas, cuando faltan Exacto. para reponer Exacto. eso. Incluso si estás internado en algún otro hospital o clínica de Córdoba que reciba la unidad, la bolsa, la fundación le provee la unidad de sangre, de plasma, de plaquetas, de lo que sea. Y después, bueno, recauda cuando viene acá 2 o 3 veces al año, ¿no? En cada banco satélite hace lo mismo. Sí. Y bueno, por eso son las campañas. Pero no, hace muchos años que los donantes están respondiendo bien. Bien. Ahora sí la última. Ahora sí la última. Nos estamos exprimiendo así. ¿Qué nos puede pasar de malo si damos sangre? Nada, ¿Y entonces? nada. Ahora yo tengo la última. Por ahí se ven los videitos de las campañas de la gente donando y hay gente que dona re seguido. ¿Cuántas veces por año podés donar? En realidad, esta médula roja que estuvimos hablando, Sí. renueva los glóbulos rojos cada 3 meses, más o menos, ¿no? O sea, la vida media del glóbulo rojo son 3 meses. Ajá. A los 3 meses ya ese glóbulo rojo envejece. Cuando pasa por el vaso, esto que tenemos a la izquierda, se rompe cuando ya está viejo. El organismo absorbe de nuevo todas las proteínas, el hierro de ese glóbulo rojo y fabrica glóbulos rojos nuevos. Con lo cual, no vas a dar sangre cada 3 meses, pero digo, ante Bien. una urgencia, Lo podés pasado los hacer. 3 meses lo podés hacer. Pero normalmente, dependiendo del grupo que tenemos Claro. y si somos positivos o negativos. Bien. Los positivos normalmente están dando cada 3 años. Ajá. O sea que es un periodo de seguridad muy grande. Los negativos, que son menos, porque los negativos son el 15% de la población, Wow. los RH negativos. Y los RH positivos somos el 85%. Entonces, ese 15% ya de por sí es poco. Sí. Saca a los mayores de edad, a los enfermos, a los niños, Menos y te todavía. queda un sector pobre, ¿viste? Claro. Entonces, ellos pueden dar sangre a lo mejor cada año y medio, Bien. año. Pueden ser convocados con más frecuencia. Exacto, por eso. Bien. Bueno, en su rol de bioquímico del Banco de Sangre Cooperativo y no en su rol de político, exintendente y esas cosas, No. hoy nos visitó el doctor Gerardo Swin. Gracias, Gerardo. En otra ocasión te vamos a llamar para hablar de política. Cuando tengamos ganas. Cuando tengas ganas, voy yo. Claro, tenemos que tener ganas todos para hablar de política. Claro, tal Muchas cual. gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Seguimos en el aire de la mañana. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.